Bueno, en esta charla voy a intentar unir dos conceptos o dos ideas, situaciones. El libre albedrío y el árbol transgeneracional. Parece que no tuviera mucho sentido, pero lo tiene y mucho. Si hablamos de lo que es el libre albedrío como concepto, ¿qué definimos? La capacidad de tener la libertad de escoger lo que uno quiere hacer. Bien. Pero el libre albedrío no solo depende de la libertad de acción, sino la libertad de pensamiento y la libertad de sentimiento. En la charla anterior di un poco de pinceladas que la manera de ser libres es encontrar la manera de poder ser libres de pensamiento, sentimiento y acción. Coherencia entre pensar, sentir y actuar. Cuando uno comienza a vivir la vida buscando diariamente esa sincronía entre lo que pienso, siento y hago, comienzo a vibrar desde la libertad. Ahí comienza a manifestarse realmente el libre albedrío. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, nuestra esencia de lo que estamos constituidos, creencias, educación, el entorno, lo que siento, lo que está bien, lo que está mal, lo que me gusta, lo que no me gusta, está condicionado primeramente por un entorno, segundo por las costumbres, depende lo que te han dado de pequeño y lo que te han enseñado, tú mentalmente haces como una lista, una separación de lo que está bien y de lo que está mal. Si has recibido una educación religiosa, lo mismo. Bueno, entonces el libre albedrío está condicionado por o estereotipos o ideas preconcebidas o de una ética y una moral religiosa o no religiosa. Bien, ¿cuál es el problema? Cuando hablamos del libre albedrío y árbol transgeneracional, entendemos que durante toda la vida nosotros tenemos una imagen de lo que somos, quién soy. Y creemos que tenemos claro que nosotros elegimos ser quienes somos. Pero eso no es correcto. Nosotros, hasta que uno no se hace cargo de sus miedos, de sus traumas y de su dolor, no es libre. Porque reaccionaríamos constantemente ante determinadas situaciones. La reacción implica que hay algo que te ha herido, te sientes amenazado, actúas y luego resuelves. Bien. Durante toda nuestra adultez, cuando nos vamos de casa, nos independizamos, creemos que ya somos libres, que sabemos lo que queremos y sabemos lo que nos gusta. Lamento decirles que no. Salvo que tengas una educación desde pequeño en donde te dejen ser libre pensante, con unas normas o unas bases de moralidad, de lo que está bien y está mal, bueno, vamos a decir que nos hayan enseñado los mal llamados 7 pecados capitales, que tenemos integrados que eso no está bien, es una base de moralidad y de ética. Es una buena base, pero no todas las familias se educan en eso. Muchas niños y niñas pues crecen sin educación, sin padres, niños abandonados, abusados. Entonces, ¿qué personalidad desarrollan esas personas de grandes? Están condicionados por lo que han vivido. Le puedes dar valores, sí, pero ¿y el miedo y el trauma? ¿Ustedes creen que una persona abusada es libre de elegir? No. Si no sana el trauma, su trauma se lo va a condicionar toda su vida. Entonces nunca va a ser libre. El primer paso para decir, tengo derecho a gestionar mi libre albedrío, eso surge realmente cuando uno de grande quiere hacerse cargo de sus heridas.
Imagínate toda una vida trabajándote el trauma, un abuso. Vamos indagando que en mi familia, por ejemplo, ha sido abusado mi tío, mi bisabuelo, mis hermanos, algún primo. Entonces el abuso se ha repetido en el árbol transgeneracional, de generación tras generación. Toda esa información se lleva en el ADN. Ya de por sí, un alma, cuando decide una familia o encarna en una familia, ya el alma sabe lo que va a llevar a cargo, lo que va a cargar. Las almas más despiertas, no todas vienen a ese trabajo, vienen a liberar el árbol, vienen a representar en esa encarnación todas las heridas de sus ancestros. Un ejemplo, en una familia en donde la mujer fue sometida y, y el hombre muy machista, va a llegar un punto que en esa familia van a ser una mujer que no se va a dejar gobernar, va a ser la rebelde y se va a tener que enfrentar con toda la carga del árbol. Imaginaos un árbol donde la mujer ha sido muy sometida y de generación tras generación el masculino ha sido tirano. ¿Qué le va a pasar a esa persona que decide, esa alma que decide encarnar en esa familia? Como individuo, cuando crezca, va a tener conflictos ante la autoridad, no va a dejarse someter por el masculino y se va a querer defender, porque la persona viene a representar el rol que el árbol no pudo. O sea, todas las mujeres sometidas tiene que nacer una que venga a defender el árbol. ¿Cuál es el conflicto? Que en un árbol en donde la mujer fue sometida y el masculino tirano, no va a saber gestionar el masculino, porque no ha habido un entrenamiento del linaje femenino. Esas personas sufren mucho, son muy valientes, pero están luchando contra las heridas de los dos, la herida femenina y la herida masculina. Por eso hay que entrar en la energía de la compasión, entender cuando una persona tiene esos traumas y lucha y lo intenta hacer como pueda y no consigue ser respetado, es porque en el árbol no hay entrenamiento de cómo, en este caso, en el ejemplo que doy, cómo la mujer pueda defenderse. Entonces, libre albedrío, ¿tiene ese ser cuando carga con todo el árbol? No, no. El libre albedrío solo se va a manifestar cuando el ser consciente, la persona que decide encarnar y ser consciente de las heridas del árbol, despierta y se da cuenta de que sí, se conoce, entiendo quién soy y lo que me gusta. Me he trabajado mucho, yo tengo muchos casos, inclusive yo, en donde nos hemos trabajado un montón, muchísimos años, para saber quiénes somos, nuestras heridas, eh, nuestro dolor, nuestros fracasos, nuestra falta de autoestima. Y llegamos a un punto en donde no avanzamos, en donde hay un bloqueo, en donde hacemos y no hay cambio. Y llega un momento en donde uno piensa, pues, algo no he hecho bien. No, hicimos el trabajo perfecto. La primera fase, en el despertar, es conocernos a nosotros mismos. Sanar o ser consciente de todo lo que a nosotros en esta encarnación nos ha afectado. La relación con mamá, la relación con papá, los primeros años de vida, la adolescencia, la adultez, las parejas. Todo eso, todo ese trabajo, si bien está condicionado por el árbol, hay mucho que nosotros podemos trabajar de manera individual, entre yo y el entorno. Bien, pero llega un punto de evolución en donde ya hay muchos condicionantes que no son de nuestro yo, no los identificamos. Un ejemplo. Mi madre ha tenido, un ejemplo, parejas que la han maltratado. Entonces, yo de grande, al principio, me doy cuenta, me doy cuenta que no quiero repetir el patrón, que atraigo al principio hombres que me maltratan, pero yo
me trabajo el empoderamiento, me trabajo la autoestima, me trabajo el vínculo con mi madre, me trabajo el vínculo con mi padre y consigo atraer hombres más saludables. Por lo menos que no me maltraten. Bien. Pero no llegamos a alcanzar la plenitud, a ser felices del todo. Y dices, pero si yo me lo trabajo y no sé qué pasa, seguimos reverberando de alguna manera las heridas del árbol. Nuestra aura, nuestra energía, nuestro inconsciente está conformado por lo que nosotros no percibimos, pero por todas las cargas del árbol generacional, todos los ancestros. Entonces llega un punto en la evolución del que es consciente que va a tener que ser el trabajo consciente de liberar al árbol. Si no, no hay avance. Y ahí es cuando tenemos que entender lo siguiente. Muchos me han dicho, ¿yo por qué tengo que repetir el patrón si yo no lo quiero? Si yo lo entendí. ¿Sabes por qué tenemos que repetir el patrón muchas veces? Porque no hemos entendido que nuestro linaje necesita el reconocimiento. Entonces, cuando se despiertan heridas antiguas, que nosotros ya hemos trabajado en nosotros mismos, lo que tenemos que pensar y decir, en mi árbol siguen habiendo ancestros que no son reconocidos. Tal vez hay muchos terapeutas que no van a compartir lo que yo voy a decir ahora. Y está bien. No existe una única manera de alcanzar la sanación. Os invito a que cada uno se arriesgue y pruebe. Pero yo me he dado cuenta, y también esto lo he compartido en las terapias, en la gente lo ha aplicado y se ha sentido liberador, que en ese momento uno diga, no soy yo, pero el dolor está pasando por mi ser. Eso implica que hay un ancestro mío que necesita ser reconocido. Porque los que han sido abusados, lo único que necesitan es que alguien les diga, te entiendo, siento tu dolor, tengo compasión por ti, pero suelto. Pero ¿sabes cuándo podemos soltar? Cuando reconocemos. Si seguimos insistiendo en que esto no me toca, esto es del árbol, ¿por qué tengo que cargar cosas de mi abuela? ¿Por qué tengo que cargar heridas de mi bisabuela? Pues yo le respondo, porque cuando uno encarna en una familia, el alma va a encarnar las heridas, pero el potencial. Si tú eres buen pintor, buen escritor, buen cantante, una buena madre, un buen padre, una persona inteligente, una persona audaz o, sí, valiente, aventurero. Todas esas características que nacen de manera natural no son todas del alma, son de la genética del árbol generacional. Y todos tus ancestros que han tenido que vivir de generación en generación y vivir la prueba y error, sufrir y aprender, lo estamos heredando nosotros. ¿Qué significa? Que al final todo lo bueno que tenemos también se lo debemos a nuestros ancestros. Entonces, hay que empezar a ser generosos. La gratitud hacia nuestro linaje. Una vez que agradecemos y somos conscientes que todo nuestro potencial, lo bueno que tenemos, también se lo debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos y bisabuelos, eso es honrarlos. Si honramos desde una manera consciente, el ancestro se siente escuchado, se siente reconocido, validado y suelta. Es una manera de liberar, de transmutar. Yo sé que lo que voy a decir tal vez a muchos no les guste, pero cuando nos tocan padres dañinos, egoístas, materialistas, maltratadores, ¿vosotros creéis que la persona, el maltratador, disfruta? Los psicópatas sí, no voy a decir que no, pero todo parte de heridas. Habría que ver su infancia y cómo vivió, pero hay excepciones, no voy a generalizar. Pero en la mayoría de los casos, los padres que maltratan a sus hijos, que los abandonan, están cargados de miedos, porque ellos también cargan los ancestros. Pero no todas las almas son fuertes, no todas las personalidades han tenido una buena educación, un buen entorno, como para desarrollar el potencial. Entonces tengamos compasión. Si los tocaron padres abusivos, solo pensar qué vivieron ellos para no haber tenido el límite.
y decir que no. Pero por eso vienen almas fuertes, podéis ser vosotros que estáis escuchando este audio, para romper el linaje y sanarlo. Pero entender de que en ese árbol el abuso fue vivido por el abusador. Partiendo de esa base, tampoco vuestros padres que abusaron, que maltrataron, que abandonaron, no fueron libres, porque el miedo y el dolor que cargaban les llevó a actuar de una manera condicionada por el entorno en lo que vivieron y la educación que recibieron y por el linaje. Es un tema bastante complicado el tema del árbol transgeneracional y por todo el sufrimiento que viene del linaje, ¿no? Pero si empezamos a valorar y entender que el alma, cuando escoge una familia muy difícil, vino por amor. Se necesitaba un guerrero espiritual, un alma muy pura, muy amorosa para sostener ese dolor, porque los ancestros también sufrieron. El tema es que cuando el alma bajó, se olvidó del origen y se olvida lo que ha venido. Pero yo quiero resaltar que la mayoría de las personas que nacen en familias así disfuncionales son guerreros, valientes y únicos. ¿Qué los hace únicos? Haber tenido el amor y la compasión para bajar a una dimensión muy dura, a un árbol con mucho sufrimiento, pero el amor que sentían por todas esas almas les llevó a encarnar en esa familia. Sois los valientes y los mal llamados la oveja negra de la familia, los indomables, los incontrolables, los que van en contra del sistema. ¿Pero por qué? Porque ellos vienen a romper el patrón, vienen a romper, a dejar de repetir la misma historia. Y para eso se requiere un alma con mucho coraje. El problema es que en el sistema en que vivimos es muy difícil despertar nuestro potencial solos. Pero os garantizo que aquellas personas que han nacido en familias muy difíciles, de mucho maltrato, de abandono, de abuso, cuando se liberan y sanan y comprenden, se convierten en maestro de otros. Y son grandes, como la palabra es, cuando uno, inspirador, porque logran perdonar al linaje de verdad. Y eso es su misión como alma, cumplió valga la redundancia, su misión. Porque ¿sabéis cuántos bajan y no lo consiguen? Estamos en una era en donde es indispensable sanar el linaje, porque todas nuestras generaciones están condicionadas. Así que aquellos que han tenido hijos en esta era, lo que les pido es, hagáis el trabajo, debéis hacer el trabajo interno, sanar, entender, perdonar, porque al final estaréis liberando a las siguientes generaciones, por ende a vuestros hijos. Un gran acto de amor hacia vuestros hijos es trabajar vuestro trauma. Así vosotros podéis liberaros, ser realmente manifestar en vuestro día a día esa libertad de elegir de verdad sin estar condicionada por el sufrimiento y las trabas y las cargas de vuestro linaje. Pero cuando habéis hecho esa sanación, entender que todo el potencial positivo del árbol lo vais a encarnar vosotros. Os convertiréis en personas especiales y únicas. Pero para eso hay que hacer el trabajo de gratitud, de que todo lo que cargamos, todo ese sufrimiento que nosotros hemos vivido, lo han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos. Y solo el más fuerte consigue la liberación. Así que posicionaros a nivel consciente, el lugar importante que tenéis en la familia
No busquéis la comprensión, porque los enfermos, los que no ven, no van a entenderte. Vosotros lo que tenéis que entender que venís a hacer un trabajo en solitario. Siempre tenemos apoyo. Pero debéis concentraros en que el camino se hace en solitario. Pero si entendéis que vuestro sufrimiento, lo que padecéis, es el sufrimiento del linaje y que vosotros encarnáis todo el dolor que vuestro linaje también ha sostenido, podéis entrar en la energía de la compasión y el perdón. Solo en esa frecuencia se genera la liberación. Con el solo hecho de entender y aceptar que el que te hizo sufrir también sufrió, es liberador. Parte de la culpa, de la carga, la liberamos y ahí comenzamos a ser libres. Y ahí el libre albedrío lo podemos empezar a usar de verdad, sin los condicionantes del árbol. Pero os digo de verdad, primero tenéis que hacer el trabajo de conoceros a vosotros mismos. Y más adelante, cuando estéis fortalecidos, encausados, habéis reafirmado vuestra autoconfianza, vuestra autoestima, ahí, recién ahí, haceros cargo de la sanación del linaje. Porque si no, no lo vais a integrar, no lo vais a entender. Y si no hay entendimiento, no hay perdón. No se puede perdonar solo desde un sentimiento, se perdona desde la conciencia. Para resumir, no hay libre albedrío mientras sigamos atados a nuestro árbol generacional. Pero detrás de la carga negativa del árbol tenemos todo el potencial. Si sanamos el árbol generacional, comenzaremos a ser libres y podremos empezar a vivir desde el verdadero libre albedrío, escoger sin estar condicionados. Y eso, por ende, genera una libertad, libertad de pensar, sentir y actuar. Empezar a vivir en coherencia. Y ahí es cuando comenzamos a co-crear nuestra realidad. Hasta los sueños, chicos, hasta los sueños que tenemos, muchas veces no son nuestros, son los sueños de nuestro árbol, o sea, los fracasos que el árbol no consiguió. Entonces, ni siquiera muchas veces en esos sueños que creemos que tenemos, que somos libres de escoger, estamos condicionados. Así que os invito a hacer un trabajo de conocer vuestro linaje, comenzar a hablar con mamá, con papá, conocer la vida de los abuelos, de los tatarabuelos, un poco coger información para que os deis cuenta por qué a veces sois como sois, por qué sois rechazados, para también identificaros si vosotros sois la oveja negra en la familia. Si sois la oveja negra, venís a generar cambio. Y toda alma que viene a generar un cambio, viene a crear caos. Sin caos no se rompe la estructura y sin caos no hay nuevo comienzo. ¿De dónde viene el universo? Del caos. ¿Sí? O sea, primero fue el caos y luego se ordenó. Pues es lo mismo. Cuando vivamos un proceso de transformación o vemos que en nuestra vida todo está patas para arriba, pensar, estoy en un proceso de cambio. Es bueno, pero ahí es cuando necesitamos ayuda, porque solo no lo vamos a conseguir. Es imposible. ¿Sí? Yo misma que tengo terapias, tengo técnicas, tengo mucho conocimiento, necesito de otro. O sea, buscar ayuda. No intentéis hacerlo solo. Es difícil si no. Necesitamos, para poder darnos cuenta de las cosas muchas veces, contarlo y que haya otro que esté recibiendo la información y que dé el punto de vista desde el exterior, desde el observador. Porque el que te está escuchando no siente tu dolor. Al no sentir tu dolor puede ser más objetivo y puede ver más soluciones donde tú no las ves. Así que humildad y gratitud. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta que tengáis me podéis escribir y nos vemos en la próxima charla. Gracias.